¿Sí? No, tengo que hablar en castellano, disculpe. Vamos a empezar. Muy buenas noches y bienvenidos en los rendezvous del IFEA. Somos muy felices, como siempre, y especialmente esta noche, de recibir a Chloé Constant, que es la voluntaria internacional en el IFEA, uno de los dos voluntarios internacionales que tenemos, y que llegó a Perú hace bastante años, es socióloga, y empezó una investigación en 2007, creo, sobre el penal de Santa Mónica, ¿se llama? Santa Mónica en Chorrillos. Es bien interesante cómo ella se interesó a este tema, es que vivía precisamente por aquel entonces en Chorrillos, y a cada vez que pasaba ahí por el penal, que ni sabía que era penal, había mucha gente que estaba esperando, ¿no? Entonces se interesó diciendo, ¿qué está pasando ahí? Entonces dijeron que era un penal para mujeres, y que era incluso el más importante que había en Lima, y decidió pues emprender una investigación del penal. Ahí está funcionando. En 2009 presentó una tesis de máster en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, precisamente su primer estudio de este penal, que se llama Solidaridad y Desigualdad, que ha sido publicado en 2011 en Francia. Aquí está el libro. Salió a decir que el interés también de esta investigación, y que quizás tenemos fe que lo podemos sacar a algún momento en castellano, y por qué no, incluso en el IFEA. Esto lo vamos a ver. Desde esta época trabajó en varias instituciones, especialmente en la Defensoría del Pueblo, sobre siempre estos temas, y actualmente está preparando una tesis de doctorado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, y es parte de su trabajo de tesis, que es el seguimiento de su trabajo de maestría, que nos va a presentar esta noche. Y entonces le paso la palabra, agradezco mucho por su presentación. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre. Gracias a todos por haber venido esta noche. Ante todo, para abordar el tema en la conferencia que voy a presentar esta noche, quisiera hacer una breve reseña histórica del encierro penal femenino en el Perú. El Estado peruano recién tomó el control total de la delincuencia femenina en 1952, cuando el presidente Odría inauguró el penal conocido como Santa Mónica, el penal de Chorrillos. Y antes la delincuencia femenina siempre ha sido controlada por autoridades religiosas. Entonces el control del Estado es muy reciente, no tiene medio siglo. Actualmente la población penal nacional alcanza unos 45.000 internos, de los cuales aproximadamente 3.000 son mujeres, es decir, que casi el 7% de la población penal nacional es femenina. Y dentro de ella es importante resaltar la población también penal extranjera, que son actualmente 1.364 extranjeros que están en las prisiones de Perú, de los cuales son 233 mujeres. Entonces es casi el 8% de la población penal femenina que es extranjera. Es importante subrayarlo porque son mujeres que vienen de todo el mundo, tanto de Europa como de África, de Asia y de América, y creo que el análisis que propongo hoy estoy viendo justamente en mi doctorado en qué medida el análisis de la mayoría, obviamente, de las mujeres peruanas se puede aplicar también a las extranjeras, ¿no? Entonces, la población femenina, la población penal femenina casi ha doblado desde el 2002,
Entonces podemos preguntarnos qué factores explican este incremento. Entonces presentaré... ¿Quiere que apagamos la luz un poco? Sí, de pronto bajar la luz para que se vea bien, gracias. Quiero presentar entonces el perfil un poco de estas mujeres en las cárceles de Lima específicamente, según el plan que está anunciado aquí. Primero una parte de estadística. En segundo lugar quisiera presentar varios aspectos de desigualdades de género y terminaré con una mirada específica al tráfico de drogas como estrategia de supervivencia. Entonces, para la parte estadística, las mujeres en Lima están ubicadas en varios penales, de los cuales los 3 establecimientos principales están ubicados en el distrito de Chorrillos. Ustedes seguramente han pasado delante del penal conocido como Santa Mónica. Al costado, detrás de lo que parece ser la misma pared, está el penal de máxima seguridad Chorrillos 2, que fue inicialmente construido para albergar a las mujeres condenadas por delito de terrorismo. Y hace 2 años atrás ha sido inaugurado el penal Virgen de Fátima. Yo decidí trabajar sobre el penal Santa Mónica específicamente porque es el penal de mujeres que acoge a más internas en todo el país. Aquí también tienen unas estadísticas sobre el encierro femenino en el Perú. Son 2.946 internas a nivel nacional, de las cuales 1.493 en Lima, y las extranjeras de las que ya les hablé. Y si miramos el tipo de delito, el TIT, que es el tráfico ilícito de drogas, es uno de los primeros motivos del encierro de las mujeres. He especificado, entre paréntesis, cocaína, porque droga es un término muy amplio que abarca muchas sustancias. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres está presa por tráfico de cocaína. Y bueno, el penal Chorrillos 1, entonces conocido como Santa Mónica, es el penal, como decía, EP, establecimiento penitenciario. Es el penal más poblado, como les decía, con 1.020 internas. Y ahí siguen las cifras de los otros penales de Lima. Si miramos las edades de las internas, la mayoría de ellas tiene entre 20 y 49 años, pero más de la mitad de ellas tiene entre 30 y 49 años. Entonces es una población bastante joven. Forman parte de la población económicamente activa. Entonces, al mirar estas cifras, creo que es importante preguntarse si existía una fuerte tasa de desempleo entre estas mujeres antes de su arresto, que las hubiera llevado a delinquir, a recurrir, por ejemplo, al tráfico ilícito de drogas. Para seguir con las estadísticas, tenemos aquí la situación civil. Veremos más adelante por qué es importante mirar esas estadísticas. La mitad de las internas declara ser soltera. Aquí y en las estadísticas que siguen son los términos empleados por el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. Y quiero subrayar que a veces hay términos empleados que pueden aparecer un poco confusos en las estadísticas, que faltan de pronto de precisión, tanto por el método estadístico, como por las categorías que existen, ¿no? Las personas que declaran ser solteras, muchas veces, por lo que yo pude observar en mis propias encuestas, declaran ser solteras, sin embargo, han conocido una separación, han estado en pareja, tienen familia, pero declaran ser solteras y no separadas o divorciadas. Igual para la situación profesional de las internas, el 34% declara ser comerciante y el 43% declara otro oficio. Aquí omito todas las categorías que existen, he resaltado las principales.
otros oficios puede abarcar muchas cosas, pero creo que también la categoría de comerciante, que representa más de 1/3 de la población penal femenina, aquí hay una cuestión de terminología, ¿no?, que es importante. Yo creo que comerciante puede haber una equivocación en el sentido en que comerciante puede remitir tanto al comercio formal, gente que puede tener su tienda, por ejemplo, que puede trabajar en tienda propia o para otra gente, pero creo que remite también bastante al comercio informal. Muchas mujeres declaran ser comerciantes cuando venden comida en la puerta de su casa en la noche, por ejemplo, o son vendedoras ambulantes también, muchas de ellas. Y finalmente la cuestión del salario, como vemos aquí, los ingresos mensuales están comprendidos entre 70 y 2.700 soles al mes. Aquí he tomado exclusivamente las declaraciones de la encuesta que llevé yo este año en los meses de enero y febrero. Es una muestra de 35 internas y he guardado para estas cifras ahora exclusivamente las declaraciones de las internas peruanas. Creo que, bueno, vemos que hay una diferencia muy importante, ¿no?, entre 70 y 2.700 soles, obviamente hay un barranco, pero cabe resaltar que el 50% aproximadamente de las internas tenían ingresos inferiores al salario mínimo. Aquí también hay que confesar que estas declaraciones hay que tomarlas con precauciones, porque creo que por más que yo estoy yendo al penal desde hace muchos años y voy de forma seguida, las mujeres me conocen de lejos o de cerca. Siempre en el momento de la entrevista, por más que logro hacer una entrevista de forma que nadie más escuche, digamos, lo que se dice, creo que siempre puede existir un sentimiento de vergüenza de la interna hacia la encuestadora, ¿no?, que puede a veces variar un poco las declaraciones. En este caso creo que podría influir en esto, ¿no?, en las cifras de salario. Abordar el tema de desigualdad es muy amplio. He decidido abordar algunos temas de desigualdad de género en el Perú, como para tratar de explicar el porqué del encierro de las mujeres. Si miramos primero la cuestión de desigualdad de género en el ámbito laboral, es una desigualdad antigua que ya había sido denunciada en Francia, por ejemplo, por Simone de Beauvoir en 1949, y era una situación que describía ella internacional, ¿no? Constataba que en el mundo entero siempre la desigualdad de salario entre hombres y mujeres ha sido importante, y creo que esta situación es incambiada, en el sentido en que sí, las mujeres llegaron más al mercado laboral, sus ingresos aumentaron de forma notoria, sin embargo sigue existiendo diferencias muy importantes entre los ingresos masculinos y femeninos. De hecho, la proporción de las mujeres en la población económicamente activa en el Perú aumentó considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, en 1970 las mujeres constituían 27% de la PEA, y en el 95, que es la última cifra que encontré en el INEI, ellas representaban 35%, entonces del 27 al 35 ha habido un incremento significativo que deja pensar que hoy en 2011 ha seguido aumentando esta cifra. Como vemos aquí, un estudio llevado por Demus, que es una ONG estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Demus llevó un estudio junto con el INEI que subraya
muchas cosas, es un estudio de verdad muy interesante en muchas cuestiones. Aquí he retomado las cifras del desempleo, por ejemplo, en el 2009, para la ciudad de Lima, el desempleo concernaba 8% de hombres y 11% de las mujeres. Hay una diferencia no sustantiva. Y en cuestión de salario es igual. Si miramos aquí, el salario promedio de los hombres era de 1.250 soles, cuando el de las mujeres era solamente 830 soles. El INEI subraya una cuestión muy importante, a mi parecer, que es la cuestión del subempleo, que no hay que olvidar, tanto en el aspecto horario como en el aspecto de los ingresos. Es decir, las mujeres muchas veces, lo que subraya en el INEI y en el que estoy muy de acuerdo, las mujeres están subempleadas en términos de número de horas que trabajan y de ingresos también, ¿no? Están subempleadas, como dice el INEI, en términos de ingresos. Entonces, la situación, por más que haya cambiado en los últimos 30, 40 años, digamos, todavía podemos decir que las mujeres en el Perú, específicamente, que nos interesa aquí, permanecen más desempleadas y menos pagadas que los hombres. Si miramos ahora las desigualdades de género en espacio público y privado, aquí he resaltado y copiado un gráfico justamente de otro estudio de Demus de 2005. Según ese estudio, el 80% de la población peruana tiene una imagen negativa de la sociedad en términos machista, de discriminación machista. Aquí, no sé si ven bien, pero ese gráfico reproduce lo que es una sociedad muy o bastante, la primera columna racista, el segundo machista y la tercera columna conflictiva, muy o bastante. Entonces hay otras categorías que hacen que el criterio de machista llegue hasta el 80%. Es muy importante subrayar eso, porque bueno, esa discriminación afecta tanto a las mujeres, tanto en el espacio público como en el privado. Desde siempre la mujer ha sido invisible en la historia en general, no solamente la historia del Perú. Sara Beatriz Guardia lo subrayó en el caso del Perú, pero la historia con H mayúscula ha sido escrita por el hombre blanco, por las sociedades coloniales, como lo subraya por ejemplo Aníbal Quijano, y es muy notorio una ausencia completa de las mujeres hasta los años 1970, en que empieza a cambiar la situación. En el Perú empiezan a haber reflexiones sobre el rol y el sitio de las mujeres en la historia peruana, y resaltan autores como Juan José Vega y René Silverblatt o Pablo Macera también. Y creo que sí, en la década de los 70 ha habido este cambio, se debe a un contexto internacional de movidas como Mayo 68 en México o en París, en Francia, ¿no? Entonces es un contexto internacional que ayuda a que los intelectuales peruanos empiecen a mirar ya el rol de la mujer, que siempre había sido invisible. Por su misma invisibilidad, la mujer siempre ha ocupado una posición de segundo rango, es decir, siempre ha sido confinada al espacio privado. A la mujer se le asigna el hogar y las tareas domésticas, como la crianza de los hijos, el mantenimiento de la casa, etc. Y está asociada también a la figura de madre. Hay una socióloga francesa que trabajó bastante sobre el tema de la mala madre, como en el caso de las delincuentes, que se llama Colleen Cardy. Y bueno, la figura de la madre en el imaginario colectivo es dulzura, es paciencia y varios clichés así,
que la consignan en el ambiente hogareño, materno, ¿no? Entonces, todo eso tiene como consecuencia, son varios factores acumulados que dificultan el acceso de la mujer al mundo laboral. Y encima, la figura de la madre que les evocaba en el caso de la delincuencia, ¿no? Una madre debe estar en el hogar para cuidar a sus hijos y mantener la casa. Entonces, en el caso que llegue a delinquir, está aún más satanizada que los hombres. Si miramos la desigualdad en términos de educación, ahí también hay mucho por decir. Han habido también cambios relativos en los últimos 30 años en el Perú en cuanto a la escolarización de las mujeres, de las niñas. Sin embargo, permanece una gran diferencia entre hombres y mujeres, si se miran las estadísticas, pero la desigualdad es más notoria aún entre zonas urbanas y rurales, ¿no? Por ejemplo, María Emma Manarelli en Perú ha hecho estudios puntuales sobre el tema que resaltan esa diferencia, no tanto entre los ambientes rurales y urbanos, pero también las diferencias entre el acceso a la educación de las niñas y de los niños. ¿Qué pasa? Que las niñas, cuando ya se vuelven adolescentes, según su edad, cuando les llega la regla por primera vez, ya son consideradas como más responsables y pasan a un estado ya casi adulto, y esa responsabilidad lleva a que si hay uno de los niños en un hogar que tiene que abandonar el colegio por motivos económicos, por ejemplo, que tiene que ayudar a los padres en trabajar o en cuidar a los hermanos, es la mujer justamente, ¿no? Por esa figura de la mujer está para cuidar a los hijos, entonces la niña es la que se va a quedar en casa y abandonar la escuela para cuidar a sus hermanos menores. Esa carencia educativa resalta bastante en las internas. Para el penal Santa Mónica, mirando estadísticas de 2008, el 2.6% de las internas eran analfabetas. En comparación, solamente el 2.2% había terminado una carrera universitaria y el 31.6% había terminado secundaria. Entonces, imagínense, ¿no? De esos 30% que terminan secundaria, hay un buen porcentaje entre analfabetas y muchas mujeres que empezaron a ir al colegio y en un momento lo dejaron. Todo esto entre las mujeres que terminaron o no primaria y las que no terminaron secundaria representan más del 50% de las internas. Entonces es un factor, creo que es muy importante ahí en el estudio de las internas. El problema también ahí, resaltado como cuestión de sexualidad, pero es más cuestión matrimonial, creo, es el de las madres solteras. Muchísimas internas declaran ser padre y madre para sus hijos. Es una frase que a mí me chocó bastante en mi primera investigación en el 2007, porque muchas internas me repetían esta frase: yo soy padre o he sido padre y madre para mis hijos. Entonces es el caso de las madres solteras, ¿no? Creo que ahí también resalta cierto machismo en el abandono de la madre, es decir, cuando hay separación o divorcio, la madre queda como la persona indicada para seguir a cargo de los hijos, y eso implica varias dimensiones, implica alimentación, implica salud, implica educación también, que sabemos que en el Perú la educación está muy privatizada e implica muchos costos. Entonces, aquí termina siendo como un doble problema. No hay un acceso decente a la educación y
se reduce por consecuencia la posibilidad de acceder a un trabajo decentemente remunerado, ¿no? Entonces, todo eso lleva a lo que veremos más adelante, las estrategias de supervivencia. Para terminar, no quería dejar de echar una mirada a un contexto más global de las mujeres invisibles, como he mencionado antes, que son las primeras víctimas del aumento de las desigualdades a escala global. Hay autores, como he subrayado aquí, como Philippe Bourgois en Estados Unidos o Jules Falquet en Francia, que han hecho varios estudios sobre ello mismo, ¿no? Que subrayan cómo en un contexto global internacional, cuando las desigualdades aumentan, las mujeres son las primeras víctimas. Aquí cabe destacar dos niveles de análisis que son factores tanto endógenos como exógenos que pueden explicar la situación de la población penal actual. Aquí les he reproducido una citación de José Luis Pérez Guadalupe, que es un sociólogo peruano que trabajó bastante en los penales masculinos en San Juan de Lurigancho, no solamente en Perú, pero también trabajó en Brasil, en Bolivia, en Chile también, y dice así: dentro de características particulares, sociológica, económica, política y cultural, tenemos, por ejemplo, el legado de largas dictaduras, el aumento en el tráfico y consumo de drogas, la presencia de grupos guerrilleros o terroristas, la desocupación de los excombatientes de conflictos armados internos, la corrupción de la fuerza del orden, la desestructuración social, las grandes diferencias económicas, la existencia de minorías y hasta mayorías marginadas, etc. Entonces he puesto aquí como en negrita las partes, como él trata de los hombres, he subrayado las partes que me parecen corresponder más al caso de las mujeres, pero creo que es un análisis muy fino de un contexto global, ¿no? Que son factores endógenos a la situación, exógenos, perdón, a la situación peruana, que explican las desigualdades, ¿no? y el encierro penal. Y también destacado más abajo factores endógenos, o sea, factores propios al Perú. A escala nacional aumentó bastante la producción de droga. Seguramente habrán escuchado que en el mes de junio la ONU declaró que de nuevo Perú era el primer productor de cocaína a nivel mundial. También el modelo patriarcal dominante, como acabo de describir, ¿no? El modelo de padre y toda la historia, ¿no? la cuestión de la escritura de la historia, y también los cambios estructurales que han habido en el Estado peruano, que el Estado-nación en Perú, a raíz de políticas externas del FMI o del Banco Mundial, el Estado-nación poco a poco está desapareciendo. Entonces está desapareciendo toda la protección social que puede haber hacia los ciudadanos, y en ello las primeras víctimas son las mujeres y los niños. Todo ello tiene como consecuencia el aumento de la delincuencia femenina y el recurso a lo que llamo la delincuencia de supervivencia. Veremos aquí específicamente la cuestión del tráfico de drogas, por lo que, como les mencioné, es el primer motivo de arresto, de encierro de las mujeres. También en estrategias de supervivencia podríamos pensar en robo, en estafa, y de hecho, aparte del tráfico ilícito de drogas, son también motivos mayores del encierro penal femenino y masculino también. Quisiera recordarles brevemente la cuestión del tráfico de droga en el Perú. Todos sabemos bien que el cultivo de la hoja de coca es ancestral, tradicional en el Perú. A mediados del siglo XIX hay científicos peruanos y europeos
que logran separar el alcaloide de cocaína de la hoja de coca. Entonces se empieza a producir cocaína a mitades del siglo XIX. Su uso se expande notoriamente en Estados Unidos y en Europa. Es un uso medicinal y tónico, pero poco a poco aparecen casos de adicción en Estados Unidos. Sobre todo estos casos de adicción hace que vayan saliendo leyes que van prohibiendo el uso de la cocaína hasta que se prohíba totalmente, ¿no? En 1961 la ONU dicta la Convención Única sobre Estupefacientes, y el Perú con Bolivia logra un estado de excepción, por lo que la hoja de coca es de cultivo ancestral. Entonces el Perú sigue produciendo coca, pero por ende también sigue produciendo cocaína. La misma prohibición a escala internacional y la misma costumbre y adicción que ha ido saliendo desde el siglo XIX hace que aumente la demanda de forma significativa. Y actualmente, donde más se consume cocaína en el mundo es en Europa y en Estados Unidos. Pero también es importante no enfocarse solamente en esos dos continentes, porque se consume también, y como lo demuestran las bourriers, habrán escuchado las mulas, tanto digo las, siempre hablo en femenino porque es lo que siempre veo, ¿no? Pero son hombres y mujeres mandados desde su propio país a Perú para traer cocaína, y como les comentaba al inicio, vienen del mundo entero, es decir, también se consume bastante en Australia y en Asia y también en África, ¿no? Entonces ya no hay no existe ningún continente exento del consumo. Entonces la demanda internacional recae, de alguna forma, entre comillas, recae sobre el Perú, como país que tiene el derecho al cultivo de la hoja de coca. El problema mayor es la rentabilidad del tráfico de drogas sobre el trabajo asalariado, más que todo el trabajo asalariado femenino. Como hemos visto anteriormente en las estadísticas, las mujeres permanecen con ingresos menores a los de los hombres, y el transporte de cocaína puede conferir en unos pocos días ingresos mayores a lo que pueden representar semanas o meses de trabajo. Por ejemplo, en el caso de las peruanas, mujeres de Lima pueden ser contratadas para hacer un viaje ida y vuelta a Tingo María. Entonces eso les demanda apenas 2 días, y lo que les van a pagar son, obviamente, son montos muy diferentes según la cantidad, ¿no?, que se transporta, pero son ingresos bastante importantes. Al igual, en Ecuador hay una situación fronteriza entre Ecuador, Perú y Colombia, que hay toda una zona donde pueblos que se encuentran por su misma situación geográfica, muy pobres, con poco trabajo, mujeres están siendo contratadas para pasar la frontera, y muchas veces por la misma falta de educación desconocen lo que hacen, entonces transportan sin saber bien qué es. A veces están informadas, a veces no también, pero el monto de dinero que se les ofrece para gente que no tiene ingresos o que conoce una situación económica difícil por X motivo, es muy atractiva. Para los extranjeros también, hacer un viaje, por ejemplo, de Europa a Perú, implica una ganancia de entre 2.000 y 10.000 euros. Igual, ¿no? El monto ofrecido varía en función a la cantidad transportada. El problema también es que muchas veces se les dice que van a traer 1 kilo y se les dan 5 kilos, ya no pueden decir que no. Ese es otro problema, ¿no?, de mafia, de presiones. Pero obviamente son cantidades que para gente que está endeudada, por ejemplo, o que tiene necesidades por cuestiones de salud, de familia, son muchos motivos, pero son cantidades de dinero que son consecuentes.
Entonces sí, era un poco esto, ¿no? Esa combinación entre las mujeres que sufren de desempleo. Las mujeres, como les dije, ¿no? Es una mayoría que sufren del abandono de los padres de sus hijos, y la falta de educación y del acceso al mercado laboral hace que recurran al tráfico ilícito de drogas. Hombres y mujeres en el tráfico de drogas. Hay una división sexual del trabajo muy establecida. Los hombres son los, como les he puesto ahí, son los que organizan las redes. No se conocen muy pocos casos, o sea, eso es generalista, pero es de verdad la gran mayoría de los casos. Son muy pocos los casos que son las mujeres cabecillas de organizaciones. Siempre hay hombres en las cabezas. También los hombres son los que reclutan tanto a las microcomerciantes como a las bourriers, ¿no? Las bourriers las que transportan droga. Las microcomerciantes no transportan, son estas personas que, por ejemplo, tienen una tienda o tienen un kiosco o un puesto en la calle, y entonces se sabe su situación y se les propone vender droga. Entonces, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos de los que me acuerdo, hay una señora que vendía desayuno frente a una universidad. Entonces vendía panes, leche, como habrán visto todos, y también vendía cocaína. Eso es lo que se llama microcomercialización. Entonces, aparte de esto, el papel de los hombres es importante, aun cuando ellos están dentro de la cárcel, porque puede hacer que ellas, como esposas o hermanas, vayan a la cárcel. Es decir, hay, como lo subraya Rodríguez, que hizo un estudio en México, que no es muy reciente, pero emplea una expresión que es muy fuerte, que dice que los hombres dentro de los penales utilizan a la mujer y a la vagina como vehículo, ¿no? Usan a la mujer como vehículo, es decir, que las mujeres que entran de visita se introducen cocaína por la vagina porque hay una presión de los hombres. Es decir, muchas veces no es tanto de los hermanos o conocidos, sino de los esposos. La mujer no trabaja o tiene pocos ingresos y el esposo está preso. Entonces, el hogar queda en una situación muy delicada, muy precaria, en la que el hombre, desde la cárcel misma, hay un tráfico de droga muy importante dentro de los penales, donde la droga se vende mucho más caro que afuera. Entonces hay todo un negocio que se establece. Rodríguez lo describe en México, pero la situación también existe en el Perú. Una situación que hace que los esposos presionen a las mujeres para que haya ingresos, y también es una presión emocional, como que para supuestamente guardar un vínculo familiar, que las mujeres entren introduciendo cocaína para que pueda haber ingresos para la familia, ¿no? Entonces, podemos entender que haya cierto rencor, ¿no?, de las mujeres hacia los hombres por todos esos papeles que desempeñan los hombres, que hacen que muchas veces solamente cuando ya están en las prisiones las mujeres se dan cuenta de esto. Con un poco de tiempo, para poder analizar lo que les ha pasado, se dan cuenta de que son los hombres que son los culpables, según declaran, ¿no?, de su situación. Encima, hay una cuestión aún más delicada en su relación con los hombres, porque el 68% de las mujeres a quienes entrevisté este año declara haber conocido o violación sexual, o maltrato físico, o maltrato psicológico. Eso por parte de los hombres, sean tanto tío, abuelo, padre en su niñez, como esposo en su vida adulta, ¿no? Entonces hay todo un rencor que existe en las mujeres, y se entiende, ¿no? O sea,
por más que de pronto no son del todo conscientes de la desigualdad que sufren a diario, hay todo un trabajo hacia ellas posteriormente a su encierro que las lleva a darse cuenta de todo esto, ¿no? Y bueno, finalmente también he reproducido una citación de Philippe Combecy, que es un sociólogo francés que trabaja desde hace numerosos años sobre los penales franceses y europeos, que dice que en las cárceles siempre se encierran a los más pobres en términos económicos, educativos y familiares. Entonces, creo que esta citación es un buen resumen, espero entonces, de lo que les quise describir, ¿no? De toda la precariedad que pueda existir en términos económicos, educativos y afectivos de las internas. Quiero subrayar también que obviamente no existe ningún determinismo en la situación socioeconómica, es decir, no porque una mujer es pobre o ha sido violada, no va a encontrar trabajo o va a terminar en un penal alguna vez. No quiero decir esto, simplemente intento estudiar la trayectoria de vida de cada una de esas mujeres y se nota que hay muchos puntos en común entre muchísimas de ellas, ¿no? Una gran mayoría. Y bueno, habría muchos temas por tocar, creo, en torno al tema del encierro femenino, las condiciones de vida, pero si yo retomo también la cuestión de género, hay un problema grande dentro de los penales, que es la falta de acceso a la educación. O sea, sí existe nivelación de nivel de primaria, secundaria, pero es bastante reducido. Y también en cuestión de capacitación laboral, si uno se da cuenta de que la mujer ingresa al penal sin haber tenido formación profesional o formación universitaria, darle la oportunidad de aprovechar, entre comillas, el tiempo que va a pasar en la cárcel para formarla a algún tipo de trabajo sería muy provechoso para cuando salga, ¿no? Sin embargo, los trabajos que están siendo promovidos o realizados dentro de los penales de mujeres reproducen el modelo dominante y el machismo generalizado, en el sentido en que los talleres están orientados hacia tareas típicamente femeninas. Les enseñan, en otros penales de pronto hay cosas que están cambiando un poquito, pero muy poco. En realidad las mujeres les enseñan a tejer, a coser, a cocinar, a bordar y este tipo de actividades que reproducen exactamente las tareas domésticas a las que supuestamente han sido asignadas, ¿no? Entonces no hay empoderamiento, no se facilita el empoderamiento de las mujeres para que cuando salgan sí les entregan título profesional, es decir, pueden seguir un curso, no me acuerdo el nombre exacto, pero hay un salón, por ejemplo, de belleza dentro del penal Santa Mónica y pueden seguir un curso para aprender a cortar, teñir y hacer todos los cuidados de cabello, todos los cuidados de belleza integral. Hay un curso de informática también, pero por cuestiones presupuestarias obviamente las máquinas son antiquísimas, no funcionan bien y por el gran número de internas el acceso es muy reducido. Aparte de la cuestión de que los talleres hay que pagar para asistir a un taller, es otra cosa, como les digo, habría muchos temas por tocar, pero les entregan un título profesional, pero eso ya es algo, pero es muy poco, y dentro creo que de todos los otros talleres habría que ver cómo se podría implementar nuevas cosas para que las mujeres cuando salen ya no vuelvan a delinquir, como es el caso de muchas de ellas. Salen y no tienen a dónde ir, no saben qué van a hacer y creo que sería interesante reflexionar, ¿no?, sobre esto, sobre el hecho de poder empoderar a las mujeres para que pueda cambiar justamente tanto su situación educativa o su situación eventualmente laboral para cuando salgan del penal. Eso es. Gracias.
Muchas gracias, Chloe. Tenemos 10 minutos. Me imagino que ustedes tienen bastante preguntas, inquietudes. La palabra es... tenemos un micro, creo. Bueno, yo tengo miles de preguntas, pero no quiero... por ejemplo. A ver. Usted ha hablado muchas cosas sobre la situación de las presas, pero no ha dicho nada sobre el asunto de los venusterios. ¿Sabe algo usted sobre eso? ¿Sobre qué, perdón? Sobre los venusterios, en la cárcel de las mujeres. Los venusterios. Sí, es que no era precisamente el tema de hoy, ¿no? Pero sobre los venusterios se refiere a la visita íntima. Pues sí, es un tema también por tocar. De hecho, es una parte también de mi investigación. En el penal Santa Mónica hay un pabellón que está reservado a la visita íntima, pero por cuestión de sobrepoblación, el primer piso, de los 2 pisos que existen en este pabellón, está ocupado por mujeres problemáticas que han tenido problemas de comportamiento o por soplonas, como decimos, ¿no? Entonces hay un riesgo para ellas. Entonces están como aisladas en este primer piso del pabellón, o también madres embarazadas, si es que no hay sitio en el pabellón que les está reservado, se las puede colocar ahí en el primer piso. Entonces son muy pocos ambientes para muchas internas, ¿no? Actualmente son 1000 mujeres. Cuando yo empecé a trabajar en Santa Mónica en el 2007 eran más de 1200, entonces para 10 ambientes, si no me equivoco, de hecho es muy poco. Hay requisitos legales para acceder a la visita íntima que también reproducen bastante un modelo conservador, porque son muchos requisitos, entre los cuales se pide, por ejemplo, un certificado de convivencia o de matrimonio, también certificados médicos, ¿no? Para asegurarse de que la interna no va a estar contaminada por una pareja que tenga enfermedades venéreas, pero el requisito del certificado de convivencia es muy conservador, porque justamente ahí resalta el problema de la visita íntima homosexual. No hay visita íntima para las mujeres homosexuales. Entonces ellas no lo piden porque son conscientes de que son muchos requisitos y no se les puede dar así nomás. Los hombres también tienen que venir de visita muy seguido. No tengo en mente la lista de todos los requisitos, pero tiene que ser una visita constante del conviviente o del esposo. Y si es visita de la conviviente, no se otorga el permiso. Hay un caso que creo que es en el penal Chorrillos 2, que ha sido llevado ante la justicia hace 2 años atrás, me parece, un proceso judicial que tomó mucho tiempo, pero hasta ahora no existen predisposiciones, digamos, que favorezcan el acceso de las mujeres homosexuales a la visita íntima, y de hecho se favorecen a las mujeres, ¿no? Que tienen pareja. No es que se favorece, es que está reservado para ellas, ¿no? Siempre en un modelo que es un modelo de convivencia que tiene que ser, ¿no? Se supone que la visita íntima ayuda a mantener el vínculo familiar. Entonces para las parejas casadas es mucho más fácil, entre comillas, porque no lo es tanto acceder a ese tipo de beneficio, porque no hay que olvidar que es un beneficio también, ¿no? Las mujeres que tienen un comportamiento problemático pueden pretender a ello, pero no tendrán acceso a este beneficio porque forma parte de uno de los beneficios penitenciarios. El micrófono, por favor. Aquí. Buenas noches, saludarla y felicitarla. Quería aclarar el punto que han tocado en este momento, ¿no? Sobre, partiendo que no es venusterio para la mujer, es adonisterio. Venusterio es para los varones, ¿no? Lo otro es que acaba de mencionar, creo que es un error el que se diga que es un beneficio.
es un derecho de la mujer, cualquiera sea su situación, condición, ¿no? Casualmente cuando usted menciona que ha habido un caso en Chorrillos 2, casualmente se plantea esa situación, ese derecho de la mujer, cualquier situación sea. Lo otro es que casualmente también se ve el problema del machismo porque en los penales de varones no se pone ninguna de esas condiciones, ¿no? Absolutamente. Y incluso esto tengo entendido, he presenciado también evidentemente todo el vejamen que tienen que pasar las mujeres cuando tienen la visita íntima, ¿no? Es terrible, toda esa problemática es muy amplia, ¿no? Aclarar esos dos puntos. Lo otro es que cuando decía preparar a las mujeres cuando están en prisión para enfrentar cuando salen a la sociedad, ¿no? La sociedad se puede haber adquirido una serie de conocimientos o de repente títulos, como dice, pero no va a depender de eso solamente, es fuera la sociedad cómo acepta esta situación de las personas que salen de prisión, ¿no? Hay una, sigo aquí y aquí después. Después hay dos aquí. Gracias y felicitaciones. Yo quería preguntar, la reincidencia y reinserción, ¿en qué porcentajes se ven las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, porque, no sé, o sea, de hecho que tú mencionas, he llegado tarde, pero mencionas en la exposición de que como que se pone mayor peso o mayor gravamen a la mujer si es que hace un acto de violencia, ¿no? Pero de repente en el aspecto de la droga o en el tráfico de droga, me parece, o no sé, es una creencia falsa, de que de repente tiene mayor excusa, ¿no? O se comprende más, no sé. Sí. ¿Quiere contestar ahora? Pronto, sí, para empezar contestando. Gracias. Sí, de hecho el término de beneficio, en cuanto a la visita íntima, lo empleo en el sentido legal, ¿no? Legalmente se habla de beneficio penitenciario y justamente estoy llevando toda una reflexión, estoy escribiendo sobre el tema de la visita íntima y del problema de la cuestión de tener del derecho, en el sentido amplio de derechos humanos, del derecho de disponer de su cuerpo y de su sexualidad, ¿no? Es un problema mayor que sí lo estoy estudiando, estoy escribiendo también sobre el tema, pero tiene razón cuando subraya también la diferencia con los penales de hombres. En los penales de hombres, uno, hay muchísimos más hombres, y dos, el problema tanto en penales de mujeres como de hombres es que el personal de vigilancia es muy escaso. Entonces, cuando se tiene a 20 o 25 guardias para vigilar sí, a 1000 internas, es muy poco. Pero viendo que en el penal de Lurigancho, no sé cuántos son exactamente ahora, pero deben llegar a 11 o 12.000 internos, en días de visita entran prostitutas, entran de verdad todo lo que los internos necesiten, deseen, quieran, y se turnan en sus celdas. Por ejemplo, digamos que haya una celda de 4 hombres, se turnan para tener relaciones sexuales con su pareja, sean estas hombres y mujeres. Obviamente el caso de las relaciones sexuales homosexuales entre hombres es muy difícil también, ¿no? Todo ese machismo y ese modelo dominante, el modelo, ¿no?, heterosexual que domina, hace que sea difícil, pero sí posible, encuentros entre hombres. Pero es cierto que el acceso a las relaciones sexuales entre los hombres no está siendo nada controlado, y eso es
una diferencia mayor entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y en cuestión de la salida también de las mujeres, es cierto que hay primero un rechazo de la sociedad, es muy cierto, y otra cosa que es una barrera, digamos, para que accedan al mercado laboral una vez que hayan salido, es que muchos de las empresas piden los antecedentes judiciales. Entonces ahí en el antecedente sale que la persona ha estado en cárcel, ¿no? Una o más veces. Entonces eso sí, es muy cierto que hay un rechazo de la sociedad, porque se nos hace creer, como me decían la semana pasada, una frase que me impactó bastante: se nos hacen creer que los que están dentro de las prisiones son diferentes a nosotros que estamos afuera. Pero no, o sea, siempre hay una satanización de la figura del delincuente, tanto hombre como mujer. Y más aún, como les comentaba, la mujer, que es la figura de la dulzura y de la madre, está más satanizada aún. Y si miramos en la prensa, las mujeres que están arrestadas siempre son monstruos, mucho más que los hombres. Se ve bastante en la prensa amarilla. Casi cada día podrán ver arrestos de hombres. Ayer arrestaron a algunos en el Real Plaza, pero cuando arrestan a mujeres, estas están siendo mucho más satanizadas porque son mujeres y se supone que ellas son figuras de bondad. Y cuando son madres, peor aún. El caso, por ejemplo, de Eva Bracamonte, que matricidia encima, entonces es mayor motivo para estar encima de ella. Y la otra persona que me preguntaba sobre la reincidencia, en realidad no sé si reinciden más los hombres o las mujeres. No tengo estadísticas, sino son cosas que he visto mucho, pero no estoy segura de que haya entendido bien la cuestión de la mayor excusa. Si hay más peso en los hombros de las mujeres por el cargo familiar, pero no estoy segura de que haya entendido bien esa excusa. ¿En qué sentido? Cuando una mujer entra en este tráfico de drogas, se me da la sensación que los motivos por los cuales, que sea la familia, eso, tienen de repente mayor consideración. Sí. Vamos a agarrar quizás las últimas. Termino de contestar, gracias. Yo creo que no, al contrario, la sociedad no piensa que tienen más excusa. Se las ve al contrario, como acabo de repetir, ¿no? Como una figura de bondad y una mujer que delinque. Si yo digo delincuente, en el imaginario colectivo sale la figura de un hombre, no de una mujer. La delincuencia tradicionalmente está asociada a figuras masculinas. Es que delinque una mujer está aún percibido de forma aún peor, ¿no? Y aún más pesada, creo. Tenemos dos preguntas que son un poco breves. Buenas noches, primero agradecer por la exposición muy ilustrativa, y mi pregunta directamente iba para saber de repente cuáles son las alternativas o propuestas que usted daría para solucionar estos problemas que se originan por los factores que usted ha expuesto, ¿no? De repente dentro del establecimiento penitenciario o fuera del mismo. Y la segunda allí. Sí, has hablado de precariedad, ¿no? De estrategias de supervivencia, y entonces a mí me sale preguntarte sobre cuál es el rol, digamos, regulador que tiene el Estado ahí, ¿no? Porque sí tiene que ver con una cuestión estructural, el asunto de la precariedad, pero dentro del penal, ¿no es cierto?, el rol del Estado, ¿dónde está? Bueno, has hablado de una diferencia entre la cárcel de hombres y la cárcel de mujeres en términos de control, pero bueno, existen un montón de estrategias de supervivencia que funcionan adentro de las cárceles, ¿no? Y bueno, ¿y a qué juega el Estado, ¿no? ¿Y cómo está presente? Sí, bueno, las alternativas o soluciones es un trabajo que demanda muchísimo.
serían meses, creo que hasta años de trabajo para llegar a alternativas, pero creo que por cada uno de los factores, por ejemplo, que es destacado y por muchos más de los que se podría hablar, se puede reflexionar, ¿no?, sobre, por ejemplo, la situación educativa, etc. Son varios ámbitos que corresponderían a varios ministerios, y en eso voy contestando también la otra pregunta, ¿no? ¿Dónde está el rol del Estado también ahí? El rol regulador del Estado estaría en ello también, ¿no? De pronto en poder influir sobre el sistema educativo, que la educación pública tiene muy mala fama en Perú y está el sistema privatizado en buena parte, y el rol regulador también en cuestión de políticas sociales, ¿no?, de ayudas que puedan recibir, por ejemplo, los hogares con niños, los mayores, o la cuestión de salud también, por ejemplo, los altos costos de la salud y el problema de acceso a una salud decente también. Y son uno de los cuantos ámbitos en el que el Estado puede tener un papel regulador, como el Estado-Nación, ¿no?, el modelo de Estado-Nación que favorece el bienestar de los ciudadanos. En cuanto al Estado dentro del penal, es una cuestión muy compleja, porque el presupuesto del INPE, que está vinculado al Ministerio de Justicia, si se mira una curva, está en baja. Va bajando el presupuesto del INPE para infraestructuras, por ejemplo, entonces no hay mejora en las condiciones porque no hay presupuesto, ¿no? Mantener cárceles es una cosa muy cara. Dar comida a 45.000 personas a nivel nacional es una cuestión muy cara. Dar educación implica pagar profesores, docentes, ¿no? Entonces, por más que haya unos convenios con el Ministerio de Educación en los títulos que se puedan entregar, es difícil. O sea, el Estado sí tiene un rol ahí, pero el Estado, siendo el que controla las cárceles, siendo el que ejerce el control social vía la cárcel, podría, o sea, tiene como deber, creo, asegurarse de que todo funcione bien, pero la misma falta de presupuesto y la misma sobrepoblación hace que sea muy difícil, obviamente, ¿no? La última, ahí vamos, es la señora, porque después seguimos con un vaso de vino en el patio. Buenas noches. Antes que nada, felicitarte por tu exposición, fue muy ilustrativa. Quedó un tema un poco, ¿no?, que me quedó en el vacío, por eso voy a preguntar, el tema del aborto. El aborto acá en el Perú es penalizado, ¿no? En tus estadísticas también tomaste en cuenta este tema, ¿cuántas personas están presas por haber abortado? No, en realidad es una perspectiva que no abordo, en el sentido en que yo, o sea, si trato específicamente del tráfico de drogas, es que la gran mayoría de las internas está presa por eso. El tema del aborto, en realidad yo cuando hago mis encuestas, no es una parte sustancial para mí saber por qué están ahí, ¿no? De hecho, si sé que están por tráfico de drogas, puedo observar si hay que comparar, pero intento observar la población penal en su conjunto, entonces no veo si es, porque obviamente en un penal hay, no solamente hay robo y tráfico de drogas, en Santa Mónica hay homicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Robo de celular o cosas menores, reincidencias menores, pero no tengo una mirada específica hacia la criminalización del aborto. Bueno, le propongo que seguimos discutiendo en el patio y agradecemos de nuevo y vamos a Claudio. ¿Apagamos la luz? Sí, de pronto bajar la luz para que se vea bien, gracias. Quiero presentar entonces el perfil un poco de estas mujeres en las cárceles de Lima específicamente, según el plan que está anunciado aquí. Primero una parte de estadística
En segundo lugar, quisiera presentar varios aspectos de desigualdades de género y terminaré con una mirada específica al tráfico de drogas como estrategia de supervivencia. Entonces, para la parte estadística, las mujeres en Lima están ubicadas en varios penales, de los cuales los 3 establecimientos principales están ubicados en el distrito de Chorrillos. Ustedes seguramente han pasado delante del penal conocido como Santa Mónica. Al costado, detrás de lo que parece ser la misma pared, está el penal de máxima seguridad Chorrillos 2, que fue inicialmente construido para albergar a las mujeres condenadas por delito de terrorismo. Y hace 2 años atrás ha sido inaugurado el penal Virgen de Fátima. Yo decidí trabajar sobre el penal Santa Mónica específicamente porque es el penal de mujeres que acoge a más internas en todo el país. Aquí también tienen unas estadísticas sobre el encierro femenino en el Perú. Son 2.946 internas a nivel nacional, de las cuales 1.493 en Lima, y las extranjeras de las que ya les hablé. Y si miramos el tipo de delito, el TID, que es el tráfico ilícito de drogas, es uno de los primeros motivos del encierro de las mujeres. He especificado, entre paréntesis, cocaína, porque droga es un término muy amplio que abarca muchas sustancias. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres está presa por tráfico de cocaína. Y bueno, el penal Chorrillos 1, entonces conocido como Santa Mónica, es el penal, como decía, EP, establecimiento penitenciario. Es el penal más poblado, como les decía, con 1.020 internas. Y ahí siguen las cifras de los otros penales de Lima. Si miramos las edades de las internas, la mayoría de ellas tiene entre 20 y 49 años, pero más de la mitad de ellas tiene entre 30 y 49 años. Entonces es una población bastante joven. Forman parte de la población económicamente activa. Entonces, al mirar estas cifras, creo que es importante preguntarse si existía una fuerte tasa de desempleo entre estas mujeres antes de su arresto, que las hubiera llevado a delinquir, a recurrir, por ejemplo, al tráfico ilícito de drogas. Para seguir con las estadísticas, tenemos aquí la situación civil. Veremos más adelante por qué es importante mirar esas estadísticas. La mitad de las internas declara ser soltera. Aquí y en las estadísticas que siguen son los términos empleados por el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. Y quiero subrayar que a veces hay términos empleados que pueden aparecer un poco confusos en las estadísticas, que faltan de pronto de precisión, tanto por el método estadístico, como por las categorías que existen, ¿no? Las personas que declaran ser solteras, muchas veces, por lo que yo pude observar en mis propias encuestas, declaran ser solteras, sin embargo, han conocido una separación, han estado en pareja, tienen familia, pero declaran ser solteras y no separadas o divorciadas. Igual para la situación profesional de las internas, el 34% declara ser comerciante y el 43% declara otro oficio. Aquí omito todas las categorías que existen, he resaltado las principales. Otros oficios pueden abarcar muchas cosas, pero creo que también la categoría de comerciante, que representa más de 1/3 de la población penal femenina, aquí hay una cuestión de terminología, ¿no?, que es importante. Yo creo que comerciante puede haber una equivocación en el sentido en que comerciante puede remitir tanto al comercio formal, gente que puede tener su tienda, por ejemplo, que puede trabajar en tienda propia o para otra gente,
pero creo que remite también bastante al comercio informal. Muchas mujeres declaran ser comerciantes cuando venden comida en la puerta de su casa en la noche, por ejemplo, o son vendedoras ambulantes también, muchas de ellas. Y finalmente la cuestión del salario, como vemos aquí, los ingresos mensuales están comprendidos entre 70 y 2.700 soles al mes. Aquí he tomado exclusivamente las declaraciones de la encuesta que llevé yo este año en los meses de enero y febrero. Es una muestra de 35 internas y he guardado para estas cifras ahora exclusivamente las declaraciones de las internas peruanas. Creo que, bueno, vemos que hay una diferencia muy importante, ¿no?, entre 70 y 2.700 soles, obviamente hay un barranco, pero cabe resaltar que el 50% aproximadamente de las internas tenían ingresos inferiores al salario mínimo. Aquí también hay que confesar que estas declaraciones hay que tomarlas con precauciones, porque creo que por más que yo estoy yendo al penal desde hace muchos años y voy de forma seguida, las mujeres me conocen de lejos o de cerca. Siempre en el momento de la entrevista, por más que logro hacer una entrevista de forma que nadie más escuche, digamos, lo que se dice, creo que siempre puede existir un sentimiento de vergüenza de la interna hacia la encuestadora, ¿no?, que puede a veces variar un poco las declaraciones. En este caso creo que podría influir en esto, ¿no?, en las cifras de salario. Abordar el tema de desigualdad es muy amplio. He decidido abordar algunos temas que nos va a presentar esta noche, y entonces le paso la palabra, agradezco mucho por su presentación. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre, gracias a todos por haber venido esta noche. Ante todo, para abordar el tema en la conferencia que voy a presentar esta noche, quisiera hacer una breve reseña histórica del encierro penal femenino en el Perú. El Estado peruano recién tomó el control total de la delincuencia femenina en 1952, cuando el presidente Odría inauguró el penal conocido como Santa Mónica, el penal de Chorrillos. Y antes la delincuencia femenina siempre ha sido controlada por autoridades religiosas. Entonces el control del Estado es muy reciente, no tiene medio siglo. Actualmente la población penal nacional alcanza unos 45.000 internos, de los cuales aproximadamente 3.000 son mujeres, es decir, que casi el 7% de la población penal nacional es femenina. Y dentro de ella es importante resaltar la población también penal extranjera, que son actualmente 1.364 extranjeros que están en las prisiones de Perú, de los cuales son 233 mujeres. Entonces es casi el 8% de la población penal femenina que es extranjera. Es importante subrayarlo porque son mujeres que vienen de todo el mundo, tanto de Europa como de África, de Asia y de América. Y creo que el análisis que propongo hoy, estoy viendo justamente en mi doctorado en qué medida el análisis de la mayoría, obviamente, de las mujeres peruanas se puede aplicar también a las extranjeras, ¿no? Entonces, la población femenina, la población penal femenina casi ha doblado desde el 2002. Entonces podemos preguntarnos qué factores explican este incremento. Entonces presentaré
¿Sí? No, tengo que hablar en castellano, disculpe. Vamos a empezar. Muy buenas noches y bienvenidos en los rendezvous del IFEA. Somos muy felices, como siempre, y especialmente esta noche, de recibir a Chloé Constant, que es la voluntaria internacional en el IFEA, uno de los dos voluntarios internacionales que tenemos, y que llegó a Perú hace bastante años, es socióloga, y empezó una investigación en 2007, creo, sobre el penal de Santa Mónica, ¿se llama? Santa Mónica en Chorrillos. Es bien interesante cómo ella se interesó a este tema, es que vivía precisamente por aquel entonces en Chorrillos, y a cada vez que pasaba ahí por el penal, que ni sabía que era penal, había mucha gente que estaba esperando, ¿no? Entonces se interesó diciendo, ¿qué está pasando ahí? Entonces le dijeron que era un penal para mujeres, y que era incluso el más importante que había en Lima, y decidió pues emprender una investigación del penal. Ahí está funcionando. En 2009 presentó una tesis de máster en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, precisamente en su primer estudio de este penal, que se llama Solidaridad y Desigualdad, que ha sido publicado en 2011 en Francia. Aquí está el libro. Salió a decir que el interés también de esta investigación, y que quizás tenemos fe que lo podemos sacar a algún momento en castellano, y por qué no, incluso en el IFEA. Esto lo vamos a ver. Desde esta época trabajó en varias instituciones, especialmente en la Defensoría del Pueblo, sobre siempre estos temas, y actualmente está preparando una tesis de doctorado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, y es parte de su trabajo de tesis, que es el seguimiento de su trabajo de maestría